Hola, soy Chris Burns. Bienvenidos a The Network, donde conectaremos con los protagonistas de las noticias para llegar hasta el fondo. Pero atención, tienen como mucho 25 segundos para responder. Echemos un vistazo al tema de hoy. La primera ministra croata, Jadranka Kosor, está haciendo todo lo posible para que su país entre en la Unión Europea, convirtiéndose en el Estado número 28. Pero Europa piensa que el país no ha hecho lo suficiente para luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Kosor ha prometido no más intocables, como su predecesor Ivo Sanader, acusado de soborno. Una encuesta reciente revela que solo un cuarto de los votantes croatas quiere unirse a la Unión Europea. Este resultado es la consecuencia de la sentencia del Tribunal Internacional para los Crímenes de Guerra, que condenó al antiguo general Ante Gotovina a 24 años de prisión. Los croatas le consideran un héroe de la guerra de independencia. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha dicho que la Unión Europea debe aceptar a Croacia para mantener su crecimiento. Hungría entró en 2004 con otros 10 países, la mayoría del este. Orbán advierte que si Europa no acepta a los países de los Balcanes, estos podrían buscar otras alianzas. Conectados en esta edición de The Network están: aquí en el Parlamento Europeo, Piotr Kaczynski, en el Centro de Estudios de Política Europea. Es responsable de la integración política e institucional de la Unión. Desde Zagreb, Andrej Plenković, secretario de Estado para la integración en la Unión Europea, un hombre clave para el país en este esfuerzo. Y desde Cambridge, en Reino Unido, David Campbell Bannerman, miembro del Grupo Europa de la Libertad y la Democracia en el Parlamento Europeo. Forma parte del Comité de Defensa y Seguridad del Parlamento. Bienvenidos, empecemos con Piotr. Es una pregunta para todos sobre lo que ha dicho el primer ministro húngaro. ¿Es muy urgente para Croacia y los Balcanes entrar en la Unión Europea? Bueno, creo que el primer ministro húngaro estaba exagerando un poco. Por supuesto, Croacia y la región de los Balcanes son parte de Europa y tienen un lugar en la Unión Europea si quieren unirse. La pregunta es: ¿cuándo? Andrej, ¿qué le parece? Croacia ha trabajado duro en los últimos 6 años para convertirse en un Estado miembro. Estamos a punto de completar un largo proceso. Solo nos quedan 4 capítulos de negociación. Y la ambición de nuestro gobierno es completar los criterios necesarios y obtener la decisión del Consejo Europeo en junio para terminar con las negociaciones. Apreciamos el mensaje del primer ministro Orbán como presidente de turno. David, ¿y usted acepta el argumento del primer ministro? ¿Es urgente para los Balcanes entrar en la Unión Europea? Creo que los Balcanes siempre han sido muy inestables. Creo que si países como Croacia se unen a la Unión Europea, crearán más inestabilidad entre los estados más pobres. Mi principal objeción es el intentar llevar economías tan diferentes. No ha funcionado con Portugal, Grecia y ahora con España. Andrej, ¿qué pasa si la ampliación se detiene? ¿Qué significaría para la región? He sido testigo de varias guerras allí. Bien, en primer lugar, no creo que el proceso se vaya a detener. Los países de la región necesitan una perspectiva europea para completar su transición, para tener estabilidad, buenas relaciones entre vecinos y desarrollo económico. Creemos que la perspectiva europea es esencial para el futuro de todos los países del sudeste europeo. Piotr, vamos con usted. ¿Cuál es el otro punto de vista? Hay personas que argumentan que una vez que esos países entren en la Unión Europea, estarán menos motivados para cooperar en futuras reformas, como Bulgaria con la reforma judicial. Es así hasta cierto punto. Hemos visto defectos en muchos Estados miembros nuevos que se unieron después del 2004. Nos hemos dado cuenta de que puede pasar con Croacia y tenemos que adelantarnos y tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el proceso de verificación debería aplicarse a Croacia, contrariamente a lo que ha propuesto la Comisión. David, ¿cree que Croacia y el resto de países de los Balcanes deberían perseguir a los supuestos criminales de guerra antes de intentar unirse a la Unión Europea?
Sí, creo que sería una iniciativa importante. Pero le diría a Croacia que está mejor fuera de la Unión Europea. Tiene muchas libertades. Ha escapado de Yugoslavia. Desde mi punto de vista, creo que la Unión Europea es una especie de Yugoslavia. ¿Por qué volver a este tipo de modelo? Andrei, ¿qué piensas sobre el control de Bruselas? En primer lugar, en Yugoslavia no había democracia. A la Unión Europea los países se unen voluntariamente. Con la nueva metodología de negociación hemos asumido serias reformas, especialmente en el terreno jurídico, como la lucha contra la corrupción, haciendo que nuestro sistema legal funcione mejor, de forma más eficaz, para que nuestros ciudadanos e inversores puedan trabajar correctamente, siguiendo la normativa vigente. ¿Usted qué piensa, Piotr? ¿Cree que deberían perseguir a los criminales de guerra? Por supuesto, deberían cumplir con la legalidad internacional. Es una de las condiciones para que Croacia entre en la Unión Europea y es parte de la discusión sobre Gotovina. La inestabilidad del apoyo de los croatas a la integración es un resultado de ese proceso y tiene que estar terminado antes de que el país entre en la Unión Europea. Una pregunta para David. ¿Cómo persuadiría a los contribuyentes europeos de que es importante una ampliación? Bien, con mucha dificultad. Gran Bretaña está en un mal momento. Hemos tenido elecciones locales y el Partido Liberal Demócrata, parte de la coalición del gobierno, ha sufrido mucho porque ha apoyado los recortes. Los contribuyentes británicos no pueden permitirse el rescate financiero de países como Portugal. España podría ser un problema enorme. Si España necesita ayuda, todo se vendrá abajo. Creo que pasará esto. Andrei, ¿cómo convencería al público europeo para que acepte a Croacia con otros países balcánicos en la Unión Europea, cuando todo el mundo está cansado de las ampliaciones? La opinión pública en Croacia es estable. Durante muchos años, entre el 55 y el 64% han estado a favor de unirse a la Unión Europea. Y según nuestra imagen en el extranjero, creo que mucha gente en Europa siente simpatía por nuestro país. Se nos conoce bien y se nos espera en la Unión Europea. Gracias, Piotr. Una Unión Europea con 30 países no se convertiría en unas Naciones Unidas sin Consejo de Seguridad, es decir, inmanejable. Puedo imaginar una Europa de 44 países si mira el mapa y los cuenta, porque ser miembro de la Unión Europea no es un privilegio, es el derecho de cada país europeo y tenemos 44 países que pueden unirse. Pero será inmanejable. Mírelo desde la siguiente perspectiva. El agotamiento con las ampliaciones no se refiere a Croacia, sino al miedo, por ejemplo, a los fontaneros polacos en Francia. Se refiere a Turquía, no a Croacia. Deje que le pregunte esto a David. ¿No hace esto que un antifederalista como usted quiera que más países se unan y así se diluya la Unión Europea, como en las Naciones Unidas, o tiene miedo de un superestado? Bien, es un superestado. El objetivo es crear los Estados Unidos de Europa. El modelo es otra Yugoslavia, con una forma diferente. Es a lo que nos dirigimos y no funciona como modelo. Croacia es un buen país. He estado allí. Y le recomiendo que no entre en la Unión Europea. Tiene otras alternativas. Gracias, David. La última pregunta para Andrei. ¿Cuánto poder tendría Croacia en la Unión Europea? ¿Podría animar a Bosnia, Herzegovina y otros países vecinos a unirse? Creo que todos los países de la región nos ven como un modelo. Hemos progresado mucho, comparado con nuestros vecinos, y creo que nuestra admisión en la Unión Europea sería una gran motivación para todos ellos. Les ayudaremos compartiendo nuestra experiencia institucional. Creo que el éxito de Croacia es el éxito de todos los países de la región. Gracias, Andrei, gracias a todos. Se nos acaba el tiempo. Gracias a nuestros invitados Piotr Kaczynski, Andrei Plenković y David Campbell Bannerman. Soy Chris Barnes. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en The Network.